En agosto de 1943, en plena campaña feroz de Nueva Guinea, el mecánico de mantenimiento Franklin Finn Harper se inclinaba bajo el fuselaje plateado de un P-38 Lightning cubierto de barro tropical. No era un modelo cualquiera. Era el avión asignado al joven piloto teniente Victor Ale, un hombre respetado por su habilidad y temido por estar convencido de que no sobreviviría a su siguiente misión. El calor húmedo se mezclaba con el olor a aceite quemado, mientras Harper estudiaba un detalle que muchos ignoraban pero que para él era imposible dejar pasar. Un pequeño juego en los cables de control de los alerones, una holgura mínima, casi microscópica, pero capaz de matar a cualquier piloto en segundos. Los informes oficiales decían que ese slack estaba dentro de las especificaciones mecánicas. Los manuales decían que era normal. Los superiores decían que no había nada que reparar. Pero Franklin Harper sabía que aquello era una sentencia de muerte. Había visto regresar demasiados P-38 con los mismos daños, con los mismos impactos, con las mismas marcas en los paneles. Siempre pilotos jóvenes. Siempre la misma historia. El avión tardaba una fracción de segundo en responder a un giro lento, y esa fracción era suficiente para que los cazas japoneses Zero se colocaran dentro del viraje y los derribaran sin esfuerzo. Esa mañana, Harper observó a Ale subir al avión, ajustarse las correas y cerrar la cabina con una expresión silenciosa. El teniente no sabía que su vida dependía de un detalle que no figuraba en ningún manual. Pero Harper sí lo sabía, y ese conocimiento se pegaba a su cerebro como una carga insoportable. Fue ahí, entre el ruido de los generadores y el rugido distante de los motores, cuando Harper tomó una decisión que cambiaría la historia sin que nadie lo supiera. Una decisión prohibida, una decisión peligrosa, una decisión que no aparecería en archivos, pero que salvaría decenas de vidas. Y todo comenzaría con un pequeño trozo de alambre doblado en forma de Z. Franklin Finn Harper llevaba semanas viendo el mismo patrón, la misma tragedia repetirse con precisión matemática. Cada vez que un P-38 regresaba dañado, si regresaba, mostraba los mismos signos. Perforaciones en el ala izquierda, impactos en la cola y siempre, una pérdida crítica de control en los giros lentos. No era casualidad, no era mala suerte, no era inexperiencia de los pilotos. Era ese maldito slack. Una holgura casi invisible en los cables de control de los alerones. Media pulgada de libertad no deseada. Una fracción de segundo en la que el avión dudaba, mientras el enemigo actuaba. A los oficiales de logística no les importaba. Los manuales de mantenimiento afirmaban que ese margen era aceptable. Las especificaciones de fábrica decían que estaba dentro del estándar. Pero Harper había visto morir a demasiados hombres como para aceptar eso. Cada vez que un piloto hablaba sobre la sensación de que el avión respondía tarde, él sabía lo que significaba. Era una advertencia disfrazada. Era el grito silencioso de un avión que necesitaba precisión milimétrica en mitad de un combate mortal. Los Zero japoneses no solo eran ágiles, eran cirujanos del aire. Si un P-38 dudaba incluso un cuarto de segundo en un giro, el Zero se colaba dentro de la maniobra y disparaba directo a la cabina. Era una ejecución matemática. Y Harper lo sabía mejor que nadie. Una tarde, mientras revisaba por tercera vez el Lightning del teniente Victor Ale, oyó la conversación de dos pilotos. Los Zero nos leen los movimientos. Saben exactamente dónde estaremos, dijo uno. No es eso, respondió Ale con la mirada perdida. Es como si el avión no quisiera moverse cuando más lo necesito. Esas palabras pesaron en la mente de Harper como un yunque, porque él conocía la verdad. Sabía que el avión sí quería moverse, pero no podía. Y en ese momento, mientras miraba el cielo naranja de Nueva Guinea, se dio cuenta de que nadie, ningún ingeniero, ningún comandante, ningún manual, vendría a resolver aquel fallo. Si quería salvar a Ale y a todos los demás, tendría que hacerlo él mismo. Y tendría que hacerlo en secreto. Harper sabía que lo que estaba a punto de hacer podía costarle el arresto inmediato, la expulsión del cuerpo aéreo o algo peor. En tiempos de guerra, sabotear o modificar equipo militar sin autorización era considerado una ofensa grave. Pero, ¿qué era más grave? Romper una regla o permitir que más jóvenes pilotos murieran por culpa de un defecto que todos ignoraban. 3 noches después, cuando el resto del campamento dormía y solo quedaba el zumbido lejano de la selva, Harper comenzó su operación clandestina. Llevaba días estudiando cada milímetro del sistema de control del P-38. Sabía dónde estaba la holgura. Sabía por qué ocurría. Sabía que la causaba. Pero lo más importante, sabía cómo eliminarla.
con piezas que había ido recolectando en silencio, fragmentos de alambre de piano, restos de pernos descartados y una pinza que modificó a escondidas. Harper fabricó un pequeño tensionador en forma de Z, tan simple como brillante. Ese artefacto, del tamaño de un dedo, podría eliminar completamente el slot del cable y hacer que los alerones respondieran en el instante exacto en que el piloto movía la palanca. Lo probó en sus manos una y otra vez antes de instalarlo. Lo giró, lo dobló, lo ajustó milimétricamente. Tenía que ser perfecto. Finalmente, al amparo de la oscuridad, lo instaló en el avión de Victor Ale. Cada clic, cada tornillo apretado, cada ajuste, era un acto de desafío. Un desafío a la burocracia, a las especificaciones oficiales, a la negligencia que estaba matando hombres. Terminó justo antes del amanecer. Cuando Ale llegó para su misión, Harper lo observó desde lejos. No dijo nada. No podía. El joven piloto, convencido de que tarde o temprano moriría en combate, subió a su cabina con la misma resignación de siempre. Pero esta vez, su avión no era el mismo. Y en unas horas, todo el frente aéreo del Pacífico Sur lo sabría. El cielo sobre Nueva Guinea era un laberinto de nubes desgarradas y sol abrasador cuando el escuadrón despegó. Victor Ale, todavía sin saber que llevaba una modificación clandestina en su P-38, se formó en la posición habitual dentro de la formación. Pero algo le llamó la atención desde el primer minuto. Los alerones respondían con una precisión quirúrgica, casi como si el avión estuviera anticipando sus movimientos. No había ese retraso, esa flojedad, esa microduda mecánica que lo obligaba a corregir constantemente. No era psicológico, no era casualidad. Algo en ese avión había despertado. A 15.000 pies, el operador de radio gritó: Cirrus en punto 2. A las 2, bajando. Los cazas japoneses emergieron desde arriba como sombras afiladas. El escuadrón estadounidense se abrió en abanico, cada piloto preparándose para la maniobra defensiva estándar. Ale, como siempre, se preparó para lo peor. Los Cirrus entraron con su clásica agresividad. Rápidos, ligeros, confiados en su histórica superioridad en giros cerrados. Uno de ellos se lanzó directo hacia Ale. Normalmente, este era el momento en el que un P-38 debía huir, ganar altitud, evitar el giro cerrado, porque era una muerte segura. Pero esta vez, algo inesperado ocurrió. Ale jaló suavemente la palanca hacia la izquierda, y el P-38 obedeció de inmediato, sin retraso, sin slack, sin la torpeza que había sido el sello frustrante de ese modelo. El Cirrus, confiado, entró al giro creyendo, como siempre, que atraparía al Lightning por dentro. Pero esta vez no pudo. Ale sintió que podía apretar más. Y lo hizo. El P-38 giró con una precisión que solo podía describirse como imposible. Era un movimiento que jamás había logrado antes, algo que habría sido castigado por el slack. Pero ahora, con los cables tensos, la maniobra era limpia, agresiva, letal. El japonés se encontró fuera de posición, en el lado incorrecto del giro, justo en el punto donde Ale nunca había estado antes. Durante medio segundo, el Cirrus quedó expuesto. Ese medio segundo era oro puro en un combate aéreo. Ale disparó. Una ráfaga de 20 milímetros y 50 impactó de lleno. El Cirrus se convirtió en una bola de fuego que descendió en espiral hacia la selva. Silencio. Incredulidad. En la radio, el líder del escuadrón, el capitán Rowan Mitchell, gritó: Ale, ¿qué demonios acabas de hacer? Ese giro no es posible en un P-38. Pero Ale no tuvo tiempo de responder. Otros dos Cirrus venían por su cola. Esta vez probó un giro vertical, uno que siempre quedaba un poco lento por la falta de respuesta en los alerones. Pero ahora, el avión subió como si hubiera dejado atrás un peso invisible. Los cables tensos actuaban como un circuito nervioso perfecto. Ale cortó gas, dejó que el Cirrus se adelantara y volvió a meter potencia con una maniobra impecable. Segundo Cirrus derribado. El tercero fue una mezcla de habilidad y sorpresa adversaria. Los japoneses, acostumbrados a volar alrededor de los P-38 en giros horizontales, quedaron desconcertados al ver que éste no reaccionaba como los demás. Ale se colocó detrás, disparó, y el tercer Cirrus cayó envuelto en humo. 3 derribos en menos de 5 minutos. Algo jamás visto para un piloto novato con un avión supuestamente inferior. Cuando Ale aterrizó, con el temblor de la adrenalina aún en las manos, bajó de la cabina sin entender del todo lo que había pasado. El capitán Mitchell se acercó corriendo. Ale, tu avión no debería poder hacer eso.
Ningún P-38 puede hacer lo que acabo de ver. ¿Qué diablos le hiciste? Ale levantó las manos, todavía casi sin aire. Nada. Yo no hice nada. Voló así. Hoy voló diferente. A unos metros, Elías Harper observaba la escena en silencio, con las manos cubiertas de grasa y el corazón latiendo como un tambor. Sabía exactamente por qué el avión había volado diferente. Pero también sabía que no podía decirlo, porque si se descubría lo que había hecho, no lo felicitarían. Lo arrestarían. Antes de que terminara la tarde, los rumores ya habían circulado por toda la base. El P-38 de Ale gira como un Zero. Tiene una respuesta inmediata. Algo está distinto en ese avión. Y aunque nadie sabía lo que Harper había hecho, todos podían sentir que algo había cambiado para siempre. La victoria inesperada de Víctor Ale corrió por la base como un incendio en la maleza seca. No pasó ni una hora antes de que los pilotos rodearan su P-38, tocando las alas, inspeccionando los controles, tratando de ver con sus propios ojos qué milagro había ocurrido. Pero el milagro no estaba a simple vista. Estaba oculto en el interior del ala izquierda, en un pequeño espacio donde Elías Harper había instalado ese diminuto tensionador hecho de alambre de piano, doblado con precisión casi quirúrgica. Un pedazo de metal de apenas unos gramos, que estaba alterando el equilibrio de toda una guerra. Harper trabajaba en silencio, con expresión neutral, intentando no llamar la atención. No podía decir nada. Si un oficial descubría que había alterado los sistemas de control de un avión sin autorización, perdería su puesto, su libertad, y posiblemente sería sometido a un consejo de guerra. Así que mantuvo la cabeza baja. Pero los demás no se la iban a dejar fácil. Esa misma noche, 2 pilotos más se acercaron a él. Harper, el P-38 de Ale tiene algo raro. Se siente vivo, ¿me entiendes? ¿Le hiciste algo? Harper fingió confusión. No sé de qué hablan. Solo hice mantenimiento estándar. Pero los pilotos conocían bien a Harper. Uno de los mejores mecánicos del escuadrón, pero también uno de los más creativos. Y la sospecha comenzó a crecer. Al día siguiente, en una misión de escolta, Ale volvió a demostrarlo. Un giro imposible aquí. Una maniobra evasiva limpia allá. Un cuarto derribo en 2 días. Los estadounidenses regresaron a la base con un nuevo concepto en mente. El P-38 sí podía enfrentarse a un Zero en giros cerrados. Era cuestión de algo. Algo oculto. Algo que Ale tenía y que ellos no. Los mecánicos empezaron a revisar por su cuenta. Los pilotos comenzaron a comparar sensaciones. Y Harper empezó a sentir la presión como una mano en su nuca. El capitán Michie fue el primero en enfrentar a Ale. Tú sabes que ese avión no sale así de fábrica. ¿Qué estás ocultando? Ale levantó los hombros, honesto. Capitán, se lo digo en serio. No tengo idea. Pero, si puedo decirle algo. ¿Qué? No es que yo vuele mejor. Es que el avión responde antes de que lo piense. Como si me leyera. Michie frunció el ceño. Y esa frase cambió todo. Porque Harper, escuchando desde unos metros atrás, entendió algo importante. El secreto ya no era secreto. Podía callarlo, pero no podía detener el rumor. Y si los pilotos querían más precisión, ellos mismos intentarían replicarlo. Eso sí sería peligroso. Así que tomó una decisión. Esa misma noche, Harper llamó a Al en silencio y lo llevó al hangar vacío. Abrió la tapa de inspección del ala y le mostró el pequeño tensor doblado en forma de Z. Ale lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué demonios es eso? Harper respondió en voz baja. Es lo que te salvó la vida. Un arreglo ilegal. No existe ningún manual. Si lo descubren, estoy acabado, pero tú seguirás vivo. Ale tragó saliva. Era demasiado simple, demasiado pequeño, demasiado insignificante para explicar tanto. Y sin embargo, ahí estaba, la causa de sus victorias, la razón por la que no había muerto como tantos otros. Harper continuó. Necesito que nunca digas nada, ni una palabra, pero, si quieres, puedo instalárselo a algunos más, solo a los que realmente lo necesiten, y siempre y cuando lo quiten antes de las inspecciones. Ale lo miró fijamente. Harper, esto puede cambiar la guerra, o puede mandarme a prisión. Por eso necesitamos ser cuidadosos. Sellaron un pacto sin documentos, sin pruebas, sin órdenes oficiales. Solo 2 hombres tratando de salvar vidas, rompiendo reglas que nunca debieron existir. En las siguientes semanas,
Los pilotos que más sufrían contra Cirrus recibieron el arreglo en secreto. Los mecánicos de confianza ayudaron sin dejar rastro. Los tensionadores se instalaban de noche y se desmontaban antes de cada inspección oficial. El personal de alto rango no tenía idea de nada. Los Cirrus empezaron a caer más rápido de lo normal. La modificación se volvió un rumor entre susurros. Un mito técnico. Una ventaja invisible. Y mientras los P-38 mejorados maniobraban en el cielo sin la antigua torpeza, los pilotos japoneses empezaron a preguntar entre ellos: ¿qué les pasa a los Lightning? ¿Por qué ya no vuelan como antes? Pero la respuesta estaba escondida dentro de un ala, en una pieza tan pequeña que ningún radar, informe ni manual la mencionaba. La mejora secreta comenzó a cambiarlo todo. No de golpe, ni de forma dramática, sino con un goteo silencioso que transformó cada misión, cada aterrizaje y cada informe de combate. Los P-38 modificados ya no eran los mismos. Ya no se arrastraban en los giros. Ya no perdían la cola frente a los Zero. Ya no eran los gigantes torpes del Pacífico. Ahora los japoneses tenían un nuevo nombre para ellos: los relámpagos envenenados. Pero cada ventaja trae consecuencias. Todo empezó cuando un teniente recién llegado, Alan Harwell, regresó de su primera misión con la cara pálida y los músculos temblando. Al bajar del avión, murmuró: «No sé qué diablos está pasando, pero ese Zero reculó». Los Zero no retroceden. Otros pilotos empezaron a notar cosas similares. Zero que abandonaban el combate antes de lo normal. Maniobras que antes eran suicidas, ahora eran posibles. P-38 que parecían predecir los movimientos enemigos. Pero lo más extraño fue lo que dijo un veterano, Mike Dunbar: «El avión no solo gira más rápido, gira exactamente cuando lo necesito, como si no tuviera holgura ninguna». Esa frase llegó a oídos de Capitán Michie. Y Michie, que no era tonto, comenzó a hilar. Michie observó los registros de combate. Algo era evidente. Los P-38 que estaban consiguiendo mejores resultados eran exactamente los aviones que Harper había revisado recientemente. No los otros. No los nuevos. Solo los suyos. Michie se acercó al hangar una noche y encontró a Harper limpiando herramientas. «Harper, quiero que me digas la verdad. ¿Qué estás haciendo en esos Lightning?» El mecánico no levantó la mirada. «Mantenimiento, señor. Nada fuera de reglamento». Pero Michie dio un paso más. Bajó la voz. «Harper, mis pilotos están regresando vivos. Eso no es casualidad. Y tú lo sabes». Silencio. Harper tragó saliva. Sabía que ese momento llegaría, pero no tan pronto. Finalmente, Harper habló. «Señor, con respeto, hay dos tipos de reglas en esta guerra: las que escriben los oficiales y las que escriben los muertos». La frase cayó como un martillazo. No confesó, no negó, pero dijo lo suficiente. Michie dio un largo suspiro. «Si lo que estás haciendo mantiene a mis hombres vivos, entonces no quiero saberlo». ¿Entendido? Los ojos de Harper se ensombrecieron. «Perfectamente entendido, capitán». Y allí nació un acuerdo silencioso. Michie no preguntaría. Harper no explicaría. Los pilotos vivirían. Pero había un problema. Cuanto más éxito tenían, más atención atraían. Los informes oficiales del Pacífico empezaron a mostrar un cambio estadístico. Mayor supervivencia. Más derribos confirmados. Más Zero cayendo por maniobras cerradas que antes eran imposibles. Los altos mandos en Australia enviaron un mensaje urgente a la base. «Necesitamos saber por qué sus P-38 están rindiendo por encima del estándar». Michie lo leyó y sintió un escalofrío. Ese tipo de mensajes significaban solo una cosa: inspecciones, revisiones, manuales en mano. Y si un inspector de Lockheed encontraba el pequeño tensor en forma de Z, Harper estaría acabado. El escuadrón entero sería amonestado. Y la modificación sería removida de inmediato. Los pilotos, al enterarse, entraron en pánico. «No pueden quitárnoslo. No volveremos a sobrevivir sin eso. Ese avión viejo volverá a matarnos». Harper los calmó, pero él mismo estaba al borde del colapso. Esa misma noche, en un hangar a oscuras, Harper reunió al pequeño grupo de pilotos que llevaban su modificación. Sacó un pedazo de alambre de piano. Lo sostuvo entre dos dedos. «Todo esto, todo lo que hemos logrado, depende de algo tan pequeño como esto. Y mañana podrían arrebatárnoslo». Los pilotos guardaron silencio. Ale fue el primero en hablar. «Entonces escondámoslo. Lo quitamos antes de que lleguen».
Y lo volvemos a poner después. Otro piloto negó con la cabeza. No podemos quitarlo de todos los aviones a tiempo. Y si vuelan sin él, regresarán a ser blancos fáciles. Harper sabía que ambos tenían razón, y que ambos estaban equivocados. Estaban atrapados. Si lo dejaban, eran descubiertos. Si lo quitaban, morirían al día siguiente. El mecánico cerró los ojos. Tenía que tomar una decisión. Y tenía que hacerlo antes de que amaneciera. El sol aún no había salido cuando los hombres escucharon el sonido de un motor distinto al de cualquier avión del escuadrón. No era un P-38. No era un transporte. Era un C-47 con insignias de mantenimiento central. Harper sintió que el estómago se le comprimía. Los inspectores habían llegado. Michie caminó hacia la pista con el uniforme impecable, pero con la tensión marcada en los hombros. La puerta del C-47 se abrió y descendieron 3 hombres. Un ingeniero de Lockheed, un oficial de materiales, un comandante del cuerpo técnico. Los 3 llevaban carpetas, lápices, caras frías y cero paciencia. «Capitán Michie», dijo el comandante, «estamos aquí por órdenes del mando aéreo. Sus estadísticas son anómalas. Necesitamos revisar cada uno de sus P-38. Michie tragó saliva. «Por supuesto, señor. Mis hombres están a su disposición». Pero mientras decía eso, buscó con la mirada a Harper. El mecánico estaba rígido, con los brazos cruzados, como un soldado esperando sentencia. Los inspectores se dirigieron al primer P-38. El ingeniero de Lockheed pasó la mano por los alerones, palpó la tensión de los cables, revisó los tornillos, anotó todo en su carpeta. Harper observaba desde la distancia. Cada movimiento le provocaba un latigazo en el pecho. Se encontraba en el tensor, si lo veían, si lo tocaban, estaría acabado. Pero entonces notó algo: los inspectores estaban trabajando lento. Demasiado lento para revisar todos los aviones antes del mediodía. Y al mediodía empezaban las misiones. Harper tuvo una idea arriesgadísima. Pero era la única. Corrió hacia Michie y le habló en voz casi inaudible. «Señor, permítame reorganizar los aviones. Quieren ver todos los Lightning, ¿verdad? Pues hagamos que vean siempre los mismos». Michie entrecerró los ojos. «¿Puedes hacerlo sin que se den cuenta?» Harper sonrió por primera vez en horas. «Señor, llevo moviendo aviones desde antes de que estos tipos supieran cómo se arma un carburador». En menos de 5 minutos, comenzó la operación clandestina. Mientras los inspectores revisaban el primer P-38, Harper movió 3 más que ya estaban limpios, sin tensor, al inicio de la fila. Luego movió discretamente los modificados al fondo, detrás de barriles, camiones y lonas. Cuando los inspectores pedían el siguiente, siempre recibían uno que no tenía la mejora. Para ellos, era una fila interminable y perfectamente normal. Para Harper, era un baile de metal, un baile sincronizado, un baile que podía salvar decenas de vidas. Pero la suerte no dura para siempre. Cuando estaban a punto de terminar el tercer avión, uno de los inspectores levantó la cabeza. «Oye, ¿no revisamos ya este P-38 antes?» El ingeniero lo miró con molestia. «¿Estás diciendo que no sé distinguir un aparato del otro?» «No, señor. Solo digo que se parecen mucho al primero». El ingeniero bufó. «Claro que se parecen. Todos son iguales. Siga revisando». Harper casi se desplomó del alivio. Michie respiró por primera vez en 20 minutos. Antes de seguir, si esta historia ya te está atrapando, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene después es todavía más sorprendente. En un momento, y no exagero, vas a descubrir un detalle que cambió por completo el rumbo de la guerra, un detalle tan pequeño que la mayoría jamás lo notó. Pero antes de revelártelo, suscríbete y no te pierdas ninguna de estas historias ocultas que estoy a punto de contarte. Seguimos, pero el peligro no había pasado. Porque mientras los inspectores revisaban su tercer avión, que en realidad ya era el quinto que Harper rotaba sin que lo notaran, alguien más apareció en la escena. El teniente de ingeniería Logan Pierce. Pierce no era un inspector cualquiera. Era meticuloso. Eran de esos hombres que podían detectar un tornillo flojo con solo escucharlo vibrar. Un fanático del procedimiento. Un devoto de la regulación. El tipo exacto de hombre que podía arruinarlo todo. Pierce se acercó sin saludar. Miró el avión. Miró las ruedas. Miró a Harper. Y cuando clavó los ojos en él, Harper sintió que la garganta se le cerraba. «Tú», dijo Pierce, «enséñame el cableado interno del alerón derecho». Harper se quedó helado.
Ese era el punto donde, si un tensor aún estaba instalado, sería visible. Pierce no hacía preguntas casuales. Si pedía ver el interior del alerón era porque sospechaba algo. Michie intervino. «Teniente Pierce, ya hemos revisado varios aparatos». «No creo que». Pierce lo cortó en seco. «Capitán, sus cifras de derribos han aumentado un 340%. Eso no pasa sin una razón técnica. Y yo voy a encontrarla». Harper tragó saliva. Pierce se arrodilló frente al alerón. Colocó su linterna. Puso la mano sobre el panel. Y entonces se escuchó un estruendo detrás de ellos. Un camión de suministro se había volcado a girar. Las cajas con munición rodaban por el suelo. Los inspectores, alarmados, corrieron hacia el caos. Pierce giró para ver qué pasaba. Y Michie no perdió un solo segundo. Se inclinó hacia Harper y le susurró. «Muévelo». «Ya». En menos de 10 segundos, Harper levantó el panel, ocultó cualquier rastro, bajó la cubierta y movió el avión 3 metros hacia atrás usando solo la fuerza del equipo de tierra. Cuando Pierce regresó, jadeante, con irritación evidente, vio el avión, pero la posición había cambiado. Eso, para un hombre obsesionado con la precisión, era suficiente para detenerlo. Pierce frunció el ceño. «¿Este es el mismo aparato?» Harper respondió con calma fría. «Sí, señor, pero si quiere revisarlo, tendrá que esperar». El camión bloqueó la zona de seguridad. Reglamento 22B. Inspección suspendida hasta que despejen el área. Pierce odiaba que le citaran su propio reglamento, pero no podía contradecirlo. «Muy bien», gruñó. «Continuaremos mañana». Cuando el C-47 despegó y los inspectores desaparecieron en el cielo, Michie dejó escapar un suspiro tembloroso que llevaba conteniendo todo el día. Harper se apoyó en un ala del P-38, exhausto, sudado, y recién entonces entendió lo que habían logrado. Habían protegido la modificación. Habían salvado la operación. Y lo más importante, habían salvado a los pilotos. Esa noche, mientras el escuadrón dormía, Hayes pasó por el taller, cruzó los brazos y dijo: «Lo que hiciste hoy no fue solo para mí. Fue para todos. Gracias». Harper no respondió. Solo asintió, limpiándose las manos con un trapo manchado de aceite. Porque la verdad era simple. El tensor no era solo una pieza de metal doblada en forma de Z. Era la diferencia entre volver a casa o no volver nunca. Y Harper sabía que mientras él siguiera respirando, no dejaría que ningún piloto volara sin ese pequeño milagro escondido dentro del ala. Meses después, cuando la intensidad del frente en Nueva Guinea comenzó a disminuir, algo inesperado ocurrió. Un equipo de ingenieros oficiales de Lockheed llegó a la base para investigar ciertos reportes de cambios en el desempeño del P-38. Nadie sabía exactamente qué buscaban. Nadie sabía quién había enviado los informes. Pero en el aire se respiraba el mismo tipo de tensión que aparece cuando alguien está a punto de descubrir un secreto peligroso. Esa mañana, Daniel Harper trabajaba como siempre, con calma, con precisión y con un ojo puesto en las herramientas improvisadas que había escondido entre cajas y cilindros. Los ingenieros caminaron por la pista como si inspeccionaran un museo. Tomaban notas, medían ángulos, tocaban superficies, analizaban vibraciones. Y finalmente, uno de ellos, el ingeniero jefe, Roland Kessler, se detuvo frente a un P-38 modificado. Pasó la mano por el borde del alerón. Se agachó, encendió la linterna. Y allí lo vio. No vio una pieza moderna. No vio un ajuste de fábrica. Vio algo mucho más desconcertante. Un pedazo de alambre de piano doblado a mano en forma de Z. Kessler no dijo nada durante largos segundos. Sus asistentes se quedaron quietos, como si un descubrimiento así pudiera explotar. Finalmente, habló. «Esto no es estándar». «No, señor», respondió uno de los oficiales, nervioso. «Entonces, ¿por qué funciona?» Esa frase cayó como un martillazo en el hangar. Porque Kessler no estaba indignado, estaba impresionado. El ingeniero desmontó el tensor con extremo cuidado. Lo examinó, lo giró, lo midió, y luego, con una expresión imposible de ocultar, dijo lo que nadie esperaba escuchar. «Es simple, es brillante, y corrige exactamente el problema que discutimos el año pasado». Harper, desde la distancia, sintió un vuelco en el estómago. Por primera vez, alguien de alto nivel acababa de admitir lo que él había visto desde el primer día, lo que había estado arreglando en secreto durante meses, y lo que le había salvado la vida a decenas de pilotos.
Kessler siguió examinando la pieza, casi fascinado. Eliminar el slack. La respuesta es inmediata. Esto debería haber estado en el diseño original. Los asistentes tomaban apuntes frenéticamente. Y entonces, alguien cometió la pregunta inevitable. ¿Quién lo diseñó? Silencio. Miradas cruzadas. Harper bajó la vista, esperando lo peor. Pero antes de que alguien pudiera decir su nombre, el capitán Mitchell habló. Fue una solución improvisada. De esas que aparecen en campaña. Nadie en particular. Trabajo de escuadrón. Kessler lo observó con ojos que decían claramente que no creía esa respuesta. Pero también sabía que en tiempos de guerra muchas soluciones nacen sin dueño. Da igual quién lo hizo, dijo finalmente. Solo sé que vamos a incorporarlo. Y esta vez lo haremos oficial. 3 semanas después, la modificación apareció en los manuales técnicos del nuevo P-38J, ahora con un mecanismo refinado, pero basado directamente en el tensor que Harper había doblado con sus propias manos. Fue una victoria silenciosa. Sin medallas, sin ceremonia, sin nombre, pero una victoria al fin. Cuando terminó la guerra, y el Pacífico dejó de rugir, cada uno de los hombres involucrados en aquella modificación clandestina siguió un camino diferente, aunque todos quedaron marcados por lo que ocurrió en Nueva Guinea. Robert Ayeson, el piloto que debía morir. Contra todo pronóstico, Ayeson sobrevivió la guerra. El joven que se creía condenado después de cada misión, terminó acumulando 11 derribos confirmados, uno de los registros más respetados entre los pilotos del P-38 en su unidad. Cada año, en silencio, enviaba una carta a Daniel Harper. No con palabras grandiosas, solo con una frase. Todavía estoy aquí. Gracias a ti. Nunca olvidó que su vida cambió por un pedazo de alambre doblado a mano. Mitchell, el comandante que protegió un secreto. El capitán Mitchell continuó su carrera militar. Se convirtió en entrenador de nuevas generaciones de oficiales, y siempre que hablaba sobre creatividad bajo presión, sin romper la confidencialidad, contaba una historia que terminaba así. A veces, el acto más heroico no lo hace quien vuela, lo hace quien se atreve a arreglar lo que nadie quiere ver. Aquella frase se volvió casi un mantra entre sus alumnos. Daniel Harper, el mecánico anónimo. Y Harper volvió a casa. Regresó a trabajar en un pequeño taller mecánico, reparando camionetas y tractores como si nunca hubiese tocado un avión de combate. Nunca presumió lo que hizo. Nunca buscó reconocimiento. Para él, doblar aquel alambre fue solo lo correcto. Pero en 2006, un historiador que investigaba modificaciones no oficiales del P-38 logró reconstruir su historia. Después de entrevistar a veteranos y revisar archivos olvidados, llegó a una conclusión. El invento de Harper probablemente salvó entre 80 y 100 pilotos estadounidenses. 100 vidas. 100 jóvenes que volvieron a ver a sus familias. 100 historias que siguieron existiendo gracias a una pieza que jamás estuvo en los manuales. Esta historia demuestra algo que la guerra suele ocultar, que la innovación real no siempre viene de laboratorios brillantes, ni de oficiales con estrellas en los hombros. A veces viene de un mecánico cubierto de grasa, mirando un cable que no debería fallar, pero que está fallando. A veces viene de quien se atreve a romper las reglas para salvar vidas. A veces viene de un acto pequeño, que cambia el curso de una guerra entera. Si te quedaste atrapado por esta historia, entonces tienes que saber algo. Esta es solo una de las miles de narraciones ocultas de la Segunda Guerra Mundial que casi nadie conoce. Historias enterradas en archivos, en diarios olvidados, en testimonios que estuvieron a punto de desaparecer para siempre. Cada una de ellas tiene un giro inesperado. Cada una rompe un mito. Cada una revela que la guerra estuvo llena de héroes invisibles, igual que Harper. Y si quieres descubrir más secretos como este, más inventos clandestinos, más operaciones que nunca aparecieron en los libros, más pilotos que sobrevivieron por un detalle tan pequeño que casi parece imposible, entonces suscríbete ahora mismo. No es lo típico de te lo cuento luego. Es que literalmente estás dejando pasar historias que nadie más te va a mostrar, porque no están en Wikipedia, no están en documentales famosos, y muchas ni siquiera están publicadas en español. Aquí las vas a escuchar contadas de forma clara, intensa y sin relleno, igual que esta. Y si ya esta historia te sorprendió, espera a escuchar las siguientes. Operaciones encubiertas, errores que cambiaron batallas, pilotos fantasmas, modificaciones ilegales, misiones suicidas que no lo eran. Todo eso está por venir. Así que, suscríbete. No para apoyar el canal, que también,
sino porque si no lo haces, vas a perderte las historias más increíbles que jamás te han contado sobre la guerra. Suscríbete y entra en el lado oculto de la historia.